Muy bien, muchachos. Para el día de hoy iniciaba la clase pidiéndoles que ustedes tengan a mano la tabla periódica, ¿sí? Es necesario trabajar con la tabla periódica, ya que nos va a brindar un montón de información referente a los productos perdón, a los elementos de la tabla periódica. Sí, los elementos existentes alrededor de nuestro planeta y en el universo que han sido descubiertos hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero para nosotros tener una tabla periódica, voy a bajar un poquito la materia, para nosotros tener la tabla periódica que tenemos el día de hoy, que ustedes tienen en sus manos, ¿sí? Para llegar a esta formita, si ustedes pueden visualizar, para tener esta forma, si ustedes no importa la tabla periódica que tengan, si así sea en la pasta de su cuaderno, para que tenga esta forma, esta tuvo que pasar un montón de procesos, ¿sí? Tuvo que em, ser investigada todos los elementos, porque recuerden que desde hace mucho tiempo no era como tal, como nosotros pensamos, que de un día al otro se creó la tabla periódica. Recuerden que nosotros, al tener un montón de eh, tecnología, recién estamos dando solo la razón a lo que los científicos hace muchos años ya fueron descubriendo, ¿sí? Asimismo, han ido modificándose muchos pensamientos. Asimismo, como pensamos que el átomo era una masa, ¿sí? Y luego fuimos descubriendo, bueno, fueron descubriendo los científicos de que este tiene partículas, que tiene un núcleo, que tiene órbitas, que los electrones son los que se encuentran en movimiento y todo aquello. Sí, la tabla periódica fue de la misma manera, porque nosotros no teníamos toda la cantidad de elementos que tenemos hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, a partir de que el átomo ya se fue hablando de que un átomo es una porción de la materia que contiene electrones, protones, neutrones y todo aquello, se fueron descubriendo que existen diversos elementos en la tabla periódica y estos tenían características, ¿sí? Y repito, esto se fue modificando según las necesidades y según las características de la persona que iba buscando organizar los elementos que existían en su época. Si yo les digo, chicos, ustedes tienen que coger y clasificar la tabla periódica según lo que ustedes quieran, ¿cómo clasificarían? Vamos, chicos. Si yo les digo, vuelvo a preguntarles, si yo les digo, ustedes tienen una tabla periódica a la mano y ustedes ven que tiene un montón de números, un montón de letras, un montón de nombres, ¿sí? Y yo les digo, chicos, vamos a clasificar la tabla periódica. ¿Cómo clasificaría? Y por el Tal número vez por Z. orden de Colores números. Muy por bien. el Vamos, número de los neutrones, muy por bien. Vamos a clasificarle por los el número elementos. Z. Entonces vamos a decir, primero va el que tiene uno, luego va el 2, para abajo va el 3, va el 4, va el 5, el 6 y así. Habrá otro compañero que va a decir, no, yo quiero clasificar los elementos de la tabla periódica que están ahí por orden alfabético. Vamos a buscar el que empieza con A. Argón, por ejemplo, ¿sí? Luego vamos a clasificar los que empiezan con B, en Selvario. Luego hay otro con B, el berilio. Y así voy a ir Boroto. clasificando, ¿no? Muy bien, la E iría después de la O iría después de la O, entonces sería boro, y así vamos a ir, ¿no? Clasificando luego los que tienen con el símbolo C, perdón, con la letra C, luego van a la letra D, y así vamos a ir clasificando, ¿no? Y así mismo ellos pensaban. Pero recuerden que una de las propiedades de los elementos de la tabla periódica, sí, los elementos que nosotros encontramos vamos a tener según también su estado de la materia. Por ejemplo, si yo digo elementos de la tabla periódica que sean sólidos y ustedes conozcan el hierro, ¿no? Todos conocen el hierro, ¿sí o no? O todos conocen el oro. Yo El digo cobre. el cobre, muy bien, excelente. El oro, el cobre, ¿sí? ¿Cuál me dije? El hierro. Vamos a clasificarlo por estado sólido, ¿sí? Si yo digo en estado líquido, ¿cuál será en estado líquido? ¿Conocen alguno? El mercurio, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Ya? Si yo les digo en estado gaseoso, el oxígeno.
oxígeno, perdón, no es con oxígeno, ¿sí? El oxígeno, el hidrógeno, y así yo puedo ir, ¿sí? Yo puedo ir clasificando los elementos de la tabla periódica según las características que yo quiera. ¿Estamos? Entonces, para nosotros poder determinar, debemos tomar en cuenta que existen elementos en la época antigua que tenían, como ustedes dijeron, el número Z. Z, número de protones, número de electrones. Z igual a 1. Yo decía, los que tienen 1, debe haber uno que tenga 2, el que tenga 3, pero recuerden que no había el descubrimiento de muchos elementos. Entonces, ¿qué hacía? Hay un científico que determinó que si existía un 3 y luego aparecía un elemento con 6 electrones, ¿qué hacía? Él decía, debe existir elementos que tengan 4 y 5 electrones. Entonces, ¿el que hizo? Predijo y dejaba ese espacio en blanco, ¿sí? Es como cuando vamos a clases, ¿no? Si estuviéramos en clases presenciales, ¿qué haríamos? Sabemos que aquí existen 2 compañeros que no vinieron, dejamos la silla de él. Entonces, en esa época iban tratando de organizar a los elementos según su conveniencia, según sus características, según sus propiedades, ¿sí? Y según lo que formaban. Repito, si eran duros, ¿sí? Si eran gaseosos, si eran líquidos, o simple y sencillamente si eran brillosos o si no eran brillosos. ¿Estamos? Entonces la tabla periódica fue organizándose de esa manera. Con esa introducción y con un resumen de toda la clase del día de hoy que acabo de decirles, vamos a leer lo que nos dice en el libro. Este resumen del libro, ¿no? La tabla periódica primero es mundial. La forma que ustedes tienen de esa que les mostré en la parte de abajo es mundial. Es decir, no importa dónde vayamos, esto vamos a encontrar en las tablas periódicas. La misma forma, las mismas características, y yo no puedo decir en Estados Unidos el símbolo del berilio es diferente, ¿sí? No puedo decir el símbolo del hierro es diferente. ¿Estamos? Entonces, no importa dónde vayamos, la tabla periódica va a ser de forma internacional. Entonces, leemos un poquito y vamos a hablar de esta cronología de la tabla periódica. ¿Alguien me ayuda, por favor, leyendo? Yo, licenciado. Ya, muy bien, Jennifer. Muchas gracias. La tabla periódica. En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev y en 1870 el alemán Lothar Meyer, de manera independiente, presentaron su tabla periódica con 63 elementos. La tabla periódica de ese tiempo presentaba estas características. Los elementos aparecían ordenados en filas horizontales en las que su masa atómica aumentaba de izquierda a derecha. Los elementos Solo un ratito ahí. La masa atómica, recuerden que en química, como les dije, hablamos de masa a la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Solo en química, y obviamente si alguien que esté estudiando química escucha, solo en química vamos a tomar en cuenta como si la masa fuera el peso del elemento, ¿sí? ¿Ya? Entonces recuerden que, bueno, en física ustedes van a decir el peso, el profe de química dijo que la masa es igual al peso. No, 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 van a meterme problemas. Pero solo en química vamos a decir que la masa es similar al peso, ¿ya? Para que vayamos entendiendo. Entonces, todos los elementos de la tabla periódica, aparte de tener un número Z, es decir, un número de electrones y protones, también va a tener una masa atómica, es decir, va a tener un peso, ¿sí? ¿Estamos? Va a tener un peso. Entonces a eso hace referencia y cómo iban ellos organizando, como les dije, de menor a mayor. ¿Y qué hacían? El que tenía menos peso iba primero y el que tenía más peso o más masa iba al final. ¿Sí? Ya, por favor, continuemos. Los elementos de una misma columna vertical tenían propiedades semejantes. Sin embargo, para poder agruparlos fue necesario invertir el orden de masas atómicas de algunos elementos, cambiar el valor. Solo un ratito. Ya, ahí es otra historia, ¿no? Siempre recuerden, chicos, en cuestiones de agrupar o de ideologías, de pensamientos y todo aquello, siempre vamos a estar en desacuerdo, ¿no? Alguien dijo, muy bien, vamos a
a trabajar con la masa atómica y cuando hacían la masa atómica se dieron cuenta que, por ejemplo, un elemento no era duro como otro elemento o que un elemento no era gaseoso como otro. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Decir, muy bien, la masa atómica no me sirve, pero voy a organizar con las propiedades semejantes. Por ejemplo, que sean brillosos o que sean conductores de electricidad. ¿Sí? Hay un micrófono, por favor. Ya. Entonces, eso, chicos, siempre vamos a encontrar, ¿sí? Organismos opuestos o formas diferentes de poder agrupar los elementos de la tabla periódica. Y en esa época donde recién no se hablaba de una tabla periódica, sino de un orden, cada quien ordenaba como le gustaba. ¿Ya? Perdón, continúe, Jennifer, por favor. Cambiar el valor entonces conocido de la masa atómica de ciertos elementos, dejar huecos para elementos cuyas características se predecían, pero aún no habían sido descubiertos. Ya, entonces aquí repito lo que les dije de pronto, ¿no? Si nosotros ya sabemos que Z igual, por ejemplo, a 5, pertenece a un elemento y Z, por ejemplo, a 6 pertenece a otro elemento y así seguimos Z igual a 7, significa que debe haber, y luego descubren un elemento que es Z igual a 8, perdón, a 9, nosotros decimos si hay un 7 y hay un 9 y hay un 6, ¿qué significa? Que lo más probable es que exista un elemento que tenga 8 electrones. Entonces, ¿qué hacían? Hacían de dejar espacios y decían, aquí debe existir otro elemento. ¿Sí? Dejaban espacios tratando de predecir de que existan elementos que cumplan las características que faltaba en ese orden. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, Jennifer. Sí, vamos a ver este cuadrito. La clase del de hoy es bastante corta, pero quiero que tengan claro lo que es una tabla periódica, ¿sí? Recuerden que historia muy poco les tomaré en sus exámenes, entonces lo que quiero es que entiendan cómo se fue creando hasta tener la tabla periódica del día de hoy. ¿Alguien más que me ayude, por favor, con este cronograma? ¿Sí? Una historia cronológica de la tabla periódica. ¿Sí? ¿Alguien, por favor? Yo, Liz. Ya, por favor. Historia cronológica de la tabla periódica. John Berzelius clasificó los elementos según su electronegatividad. Electronegatividad. Sí, muy bien. La disponibilidad de los electrones, muy bien. ¿En 1815? En 1815, Johann Dobereiny propuso el ordenamiento en base a las tríadas. Muy bien. Se me fue un poquito, Naomi. Recuerde que vamos cronológicamente, es decir, de lo más antiguo a lo más actual. Entonces, aquí nos falta este. William Proust. William Brown propuso el ordenamiento en base al hidrógeno. Al hidrógeno, muy bien. Ahora sí, vamos a 1820. En 1820, Johann Dobereiner propuso el ordenamiento en base a las tríadas. En Ya, muy bien. 1800... Solo un ratito, no se me salte. Chicos, ¿qué se les viene a la mente cuando dice triadas? 3. Exacto, correcto. De 3. Fue agrupando de 3 en 3 elementos hasta obtener la clasificación de los 60 elementos que existían en esa época. ¿Sí? Triadas, si ven, alguien dijo, no, a mí no me gusta que clasifiquemos en orden en una lista, sino quiero clasificarlos de 3 en 3 según sus características. Ya, Naomi. Moseley ordenó los elementos según su número atómico. A ver, ¿su número qué? Atómico. Se me le veía bien. Sí, muy bien. Muy bien, siga. No se saltó de este de aquí. Nebulas. Nébulas. Ya, muy bien. Propuso el ordenamiento según sus masas atómicas. Sí, si ustedes se fijan en la tabla periódica, las masas atómicas también van creciendo, ¿no? Mientras más peso, más número de electrones, obviamente va a contener más peso o masa atómica, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien. Luego por el número atómico, luego vino Dimitri.
Dimitrio Mendeleev Dmitri Mendeleev. clasificó los elementos en base a sus propiedades químicas. Ya, y Moseley, no este de aquí, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, Oye. miren que nosotros tenemos una tabla periódica según las características, ¿no? A ver, ¿alguien más que me ayuda con esto, por favor? Yo, Lice. Ya, Martica. A ver, observamos algunos de los intentos de la clasificación que por su originalidad, por su éxito, merecen un especial reconocimiento. Lavoisier, Lavoisier. Lavoisier, Ya, las fechas no, 1740, las fechas. No importa las fechas. clasificó a los elementos en metales y no metales. Algo importante que vamos a ver más adelante es esto, ¿no? Uno de los principales grupos en la tabla periódica son los metales y no los no metales. Ya comenzó a hablar de las propiedades de elementos metálicos y de elementos no metálicos, ¿sí? Muy bien. Berzelius creó la simbología química. La actual tabla periódica se la debemos a Dimitri Mendeleev. Ese mismo, y en este mayor de los aportes, en la clasificación y la ubicación de los elementos químicos, pues, posteriormente Seaborg ordenó los elementos lantánidos juntos a los transuránicos. Muy bien, si ustedes se fijan, miren hasta qué fecha todavía la tabla periódica estuvo en ligeros cambios, ¿sí? Repito, son ligeros cambios, 1999. Recuerden que hay una organización internacional de química pura y aplicada que se llama la IUPAC, que organiza todas estas nomenclaturas. Es importante, ¿sí?, mencionar a este señor Berzelius, que creó la simbología química. Este tema ya hablamos en clases anteriores, ¿sí? Decíamos que todo elemento tiene un nombre y un símbolo. Para no escribir, no siempre va a estar originado, en su mayoría de casos, por la inicial de su nombre, ¿sí? Y si necesito una segunda, va a ser primero en minúscula y va a ser, son pocos elementos que tengan dos letras, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este aquí que ustedes ven, CD, es el cadmio, ¿no? ¿Sí? El cadmio. El elemento que vamos a encontrar. La Ga va a ser galio y todo aquello. Entonces, para nosotros tener claro ya y finalizar la clase del día de hoy, la tabla periódica va a ser no más que esto, la que ustedes tienen en sus manos y en las cuales vamos a tener que ir empezando a hacer nuestra tarea. La otra semana vamos a organizar la otra parte de la tarea. Si ustedes quieren adelantarse, la pueden hacer. ¿Sí? Esta es la tabla periódica, chicos. ¿Sí? Esta es la tabla periódica. Lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿sí? Lo que quiero que ustedes sepan de la tabla periódica, que aparte de tener dos grandes grupos que vamos a ver la otra semana, que son los tres grupos, que son los metales, los no metales, y los gases nobles, la tabla periódica va a estar clasificada en grupos y familias, ¿sí? Grupos o familias y periodos. Los periodos van a ser los horizontales, es decir, de aquí, perdón, lo chueco, vamos a poner una línea recta. Ya, los periodos van a ser 7 y van a ser los horizontales, es decir, estos. En este caso, el periodo número 1, ¿a quién pertenecería, chicos? Al hidrógeno y al helio. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí con su tabla periódica? ¿Ya? El periodo 2, ¿a quién pertenecería? Litio. Muy bien, ¿a quién más? Oro, carbono. Oro, carbono. Berillo, boro, carbono, nitrógeno, flúor y neón. Muy bien, excelente. El periodo número 3. Asodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Muy bien, excelente, chicos. Eso es lo que quiero que entiendan, que si ustedes se recuerdan, ¿cuántas órbitas podía tener un átomo? ¿Se acuerdan?
7. 7, cuidado, no es adivinar, 7, ¿no? ¿Sí? Si ustedes se fijan, van a tener 7 periodos, ¿sí? 7 periodos. Y ustedes van a decir, profe, y la parte de abajo, la parte de acá abajo, que son los lantánidos, que decía, y los transuránicos son estos, y que tienen que ingresar aquí. Ingresan aquí y obviamente desbaratarían toda la tabla periódica. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuántos periodos tiene una tabla periódica? 7. 7. Correcto, coincide con el número de órbitas. Tiene 7 periodos. ¿Cuáles son los periodos? Son los horizontales, es decir, el periodo 5 son toditos estos, miren. El periodo 1 solo tiene 2 elementos, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos? Los periodos son los horizontales, son 7. Perdón, ¿Qué son los latinos? los lantánidos, a ver, eso voy ahora. Ya, espéreme un ratito, ya les respondo, Naomi. Ahora, la otra parte, la tabla periódica está clasificada por 7 periodos y se les dice periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Ahora, la tabla periódica también está clasificada por grupos o familias. ¿Sí? Los grupos o familias, ahí entra lo que preguntó Naomi, van a tener nombres y van a ser los que se disponen en forma vertical. Son en número de 18, ¿sí? Son 18, si ustedes fijan, grupo 1 pertenecerían todos estos, ¿sí? Los del grupo 2 pertenecerían todos estos de aquí y estos van a tener nombres, ¿sí? Van a tener nombres. ¿Estamos? Y si ustedes se fijan en su tabla periódica, estos de aquí, por ejemplo, los del grupo 1 o la familia 1, van a llamarse los alcalinos, ¿sí? Si ustedes se fijan, no sé si me pueden visualizar, perdón, mi tabla periódica, siempre les digo, está un poco sucia, ¿sí? Bueno, está manchada con tinta, se me reventó el esfero. Y como está viejita, si ustedes se fijan en la tabla periódica, no importa cuál la tengan, aquí está el grupo, ¿sí ven? Grupo 1A. ¿Sí? Entonces, todos estos de acá abajo se llaman familia. Todos los de forma vertical son familia. ¿Cómo se llaman esta familia? Se llaman alcalinos, ¿sí? ¿Cuál es la familia 1A? Si ustedes se fijan, es el grupo o familia 1A que se llaman alcalinos. ¿Vamos? ¿Cuántas familias tiene una tabla periódica? 18. Correcto. Para todos, chicos, vuelvo a repetir, tenemos 18 familias, 7 periodos que son los horizontales y 18 familias que son los verticales, ¿sí? Entonces, la familia número 1, los alcalinos. ¿Quiénes pertenecen a los alcalinos? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Francio. Ya, muy bien, muy bien. Esos van a pertenecer a la familia o grupo 1. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, todo eso va a pertenecer. Vuelvo a repetir y quiero que quede claro esta parte de la clase, porque esta es la parte central. La tabla periódica se clasifica en 2. En 7 periodos, que son los horizontales, y 18 familias, que son los verticales, es decir, todos estos de aquí. ¿Estamos? Son 18 familias. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Hay, sí, vuelvo a repetir, la tabla periódica no importa cuál sea, si tienen esta, si tienen la que está en la pantalla, ustedes van a, la tabla periódica va a estar clasificada en periodos y familias o grupos o familias, ¿sí? El periodo va a ser todos los horizontales, es decir, de aquí hasta acá, horizontal, ¿ya? No importa, si digo, el periodo 3 está constituido por el sodio, por el magnesio, por el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón, ¿sí? Mientras que si yo digo las familias, ¿cómo están clasificadas? Están clasificadas en 18 y son los verticales. La última familia, la familia de los gases nobles o la familia 18, son estos de aquí. Es el helio, el neón, el argón, criptón, xenón, radón y orgón. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Ya? Disculpe, profe, la tabla la tabla periódica está formada en dos grupos. Sí.
que son de 7 y la otra es de la familia de 18. No, 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 no. Vuelvo a repetir. Sí, la tabla periódica está clasificada en periodos, ¿sí? Que son los horizontales, que son 7, y en grupos o familias, que son los verticales. ¿Cuántos grupos o familias son? Son 18. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Esto que es lo que quiero explicarles, chicos. Obviamente está en la materia, solo que aquí se me ha ido un poquito feo, ¿ya? La tabla periódica se clasifica, dice aquí clasificada en grupos y periodos. Los periodos son 7 y se encuentran en forma horizontal. Los grupos o familias son 18 y se disponen verticalmente. Entonces, esto es lo que quiero explicarles, chicos, que las familias son los horizontales y los periodos son los horizontales y las familias son los verticales. ¿Estamos? Esta es una pregunta que está en sus exámenes, por favor, siempre tener pendientes, ¿sí? No se le puede usar un poquito para tomar una captura. No sé si me dijo a mí gratis. Entonces, recuerden que está en la materia. Entonces ustedes van a tener que responder eso en su examen, ¿no? ¿Cuántos periodos son? 7. ¿Cuántas familias son? 18. Y así les voy a pedir para su tarea. Ustedes van a hacer, bueno, su tarea consta en 2 cosas. Está quedando grabado, ¿sí? En 2 cosas. La primera va a ser dibujar una tabla periódica con estas consideraciones: número atómico, masa atómica, el símbolo y el nombre. 4 cositas, ¿sí? 4 cositas que tienen que ir poniendo en su tabla periódica. Ya voy a explicarles, solo les estoy tratando de adelantar su tarea. Repito, van a dibujar una tabla periódica solo con el número atómico, el símbolo químico, el nombre y la masa atómica. 4 cosas que deben ir. Si ustedes verifican esta tabla periódica, por ejemplo, si ustedes se fijan, a ver, déjenme mostrarles aquí. Miren, hay un montón de flechitas, un montón de números, número de oxidación, número de fusión, está la distribución electrónica y todo aquello. No me interesa eso, ¿sí? Solo quiero que trabajen con estas 4 cosas que están: nombre, símbolo, número atómico y masa atómica. ¿Estamos? Y este de acá abajo no va a servir tampoco. Esto tampoco quiero que la parte de abajo lo haga. ¿Estamos? Listo, chicos. Como por Esto es ejemplo, podemos hacer así en la hoja del cuaderno, pero poner todo lo que